incluso cuando no conseguimos erradicar la enfermedad, porque además con accesos en más del 50% de las veces ocurre. Bien, también con un poquito de historia, los primeros aislamientos de bacilos que se parecían en cuestión de tuberculosis datan del siglo XIX, yo lo hablo antes también lo mismo, ¿no? Se les llamaban hermetmabacilos, y posteriormente fueron apareciendo progresivamente nuevas especies que se parecían a tuberculosis, algunas de ellas en muestras clínicas humanas. Estamos hablando 1920, 1930, 1940. Y esto es algo importante que lo he hablado con los microbiólogos, que les gusta mucho este tema, ¿no? Cuando se define el género Mycobacterium, se decide que la especie típica fuera tuberculosis y las otras fueran atípicas. Y es todo lo contrario, tuberculosis es la más atípica de todas las micobacterias, o sea que habría que darle el cambio, pero no se lo vamos a dar ahora, ¿de acuerdo? Ya habló antes también Domingo de Ranion. Ranion fue un fanático, yo creo que siempre hay fanáticos para las enfermedades, como estamos aquí nosotros, ¿no? Aunque no publicamos ni tenemos la condición que tenía Ranion, ¿no? Y ya Ranion, de acuerdo al pigmento de la velocidad de crecimiento que ha dicho antes muy bien Domingo, ya las clasificó en crecedoras rápidas, aquellas que crecen en menos de 7 días, en un subcultivo, en un medio de cultivo sólido, porque los medios líquidos crecen más rápido y tiene que ser un subcultivo. ¿Por qué? Porque muchas veces si tiene mucha carga bacilar va a crecer antes, ¿de acuerdo? Incluso las lentas, ¿no? Y luego esta capacidad de pigmentación, las que se teñían cuando se ponían a la luz, se les llamó fotocromógenas. A la cabeza ya estaría Mycobacterium kansasi, una de las más frecuentes, ecotocromógenas, que son las que se tiñen al exponerse a la oscuridad, y luego las no cromógenas, como sería. Bueno, esto es que todavía, lo vamos a ver ahora, sigue siendo de gran utilidad en la toma de decisiones clínicas, sobre todo el tiempo en el que crecen, crecedoras lentas y crecedoras rápidas. Ahora mismo las que se aíslan más frecuentemente son estas que ven aquí, y le he puesto en rojo las que de verdad son altamente más frecuentes. Avium complex, intracelulares, que ya forma parte del complex, kansasi, abscesus, y pueden ver abajo cómo son diferentes las fotos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, como en kansasi aparecen como si hubieran atigrado, como estamos viendo. Avium parece más forma de cocos, o sea que son de las mismas familias, pero se diferencian claramente. Esto también lo ha abordado antes muy bien Domingo, como además dentro de las especies cada vez hay más subespecies. A la cabeza, las que ha dicho Domingo, con abscesus, aquí la tenemos. La peor micobacteria que podemos encontrar con una diferencia abismal y que me hace que me salgan 25 canas cada vez que me la producen es Boleti, ¿de acuerdo? Afortunadamente es la menos frecuente, pero Boleti es resistente prácticamente a todo, ¿de acuerdo? Y además, naturalmente resistente también a Boleti, es naturalmente resistente a los macrólidos. Es que ni GNR ni nada, ¿de acuerdo? Es que es resistente, ¿vale? Y luego las que tenemos ahí. Y lo que tú dices, pues hace como tres meses, Domingo me llevó un marsillense. Y digo, marsillense. O sea, tienes que andar mintiendo en qué clase la estamos metiendo, ¿no? Bien, una cosa importante, no hay unanimidad de cómo llamarlas. Y todos los nombres son erróneos, ¿de acuerdo? Se la ha llamado atípicas. Bueno, atípicas no, si son igual de típicas que tuberculosis, son más típicas que la tuberculosis, ¿no? Se llama las no tuberculosas. Bueno, es lo que hacemos todos, así. Pero forman tubérculos, o sea, que eso de tuberculosas no, ¿de acuerdo? Quizás el más correcto sería el MOT, Mycobacterium diferente de Mycobacterium tuberculosis. Se ha llamado oportunistas, casi todas, pero no todas, no clasificadas, están clasificadas claramente, anónimas, tienen nombre. Y probablemente la que más se correlaciona son ambientales. Es una manera que nosotros dentro de la Sociedad Española de Neumología presionábamos porque se le llamará. Da lo mismo, no nos vamos a poner locos, le llamamos MNT y no hay problema, es un problema tan solo conceptual. Y sí que es una patología emergente, sobre todo por varios conceptos. La reconocemos mejor clínicamente, tenemos muchas mejores técnicas diagnósticas, como han hablado antes Pato y Domingo, ¿de acuerdo? Están mejor caracterizadas y sobre todo porque están aumentando las condiciones que hacen que puedan salir. Por ejemplo, las inmunodeficiencias son, como vamos a ver ahora, poco patógenas. Luego, si hay una inmunodeficiencia, tienen mayor probabilidad de producir enfermedad. Y sobre todo, el aumento de las enfermedades pulmonares crónicas. La fibrosis quística, la bronquiectasia. No hay algo que le ponga más cachondón a mi micobacteria que una bronquiectasia llena de moco. Y también las lesiones residuales de la tuberculosis, que le encantan, están ahí, ¿vale? Ahora mismo, si contamos las especies y las subespecies, más de 270 están descritas y más de 60 causando enfermedad en humanos, que pueden dar diferentes síndromes clínicos, que ya lo veo antes Pato y ahora lo vamos a ver también. El tratamiento para la tuberculosis no suele ser efectivo,
Y el tratamiento se basa tan solo en la experiencia con 5 micobacterias, de las que extrapolamos que a lo mejor se comportan igual. Avium, Kansasi, Malmoense, Xenopi, las 4 son de crecimiento lento y Accessus la única de crecimiento rápido. Hay que simplificar esto, como yo digo. Si quieres cada una llevarla por un lado y te quieres meter en una consulta de micobacterias, tienes que empezar todos los días con un ansiolítico o un antidepresivo. Reservorio, ya lo hemos dicho antes, están ampliamente distribuidas en el medio ambiente, sobre todo en el agua y la tierra, pero además son caprichosas. Cada una le gusta más su pequeño lugar. Por ejemplo, el Avium puede estar en los grifos de agua de los hospitales, el Kansasi con los sistemas de conducción de aguas y grifo, a Xenopi le gusta la agüita caliente como el Signé, que lo tenemos hasta las cejas en Canarias, le gusta estar en esa agüita, está caliente, ¿de acuerdo? El Marinum, que es la que produce, renova las piscinas, y algunos son los hormigueras que nos estamos viendo. Bueno, la realidad es afirmado, estamos rodeados de micobacterias, convivimos todos los días con ellas. ¿Por qué? Porque son muy ubicuas, toleran altas temperaturas. Es que hay algún artículo que habla de que probablemente hace 2 millones de años ya había micobacterias tuberculosas y se han ido adaptando. Por eso son poco patógenas, las que hace poco daño menos nos preocupan y están ahí, ¿no? Toleran la salinización hasta cierto grado, toleran la desecación, toleran la cloración del agua, forman biopelículas para protegerse y proliferan en los ácidos húmicos y fúricos. O sea, es que es difícil, ¿de acuerdo?, acabar con ellas, ¿no? Además, son hidrófobas, tienen un crecimiento ágil y lento y crecen en ambientes muy marginales con pocos nutrientes y poco oxígeno. Es que viven sin nada, ¿de acuerdo? Y están ahí, de una manera importante, ¿no? La transmisión se ha descrito por 3 vías fundamentalmente. La aerosolización en la afección respiratoria, pero, ahora lo veré, no en transmisión persona a persona, aunque hay algunos artículos, como he dicho antes el domingo, que sugieren que sobre todo en las salas de fibrosis crítica, a lo mejor sobre todo compartiendo kilómetros, se podrían acabar pasando eso, ¿no? Luego está por ingestión, sería la vía digestiva, tanto en linfadenitis de niños, las escrófulas en los niños menores de 5 años, más de un 50% son por MNT, no son tuberculosos. Ahora veremos también cómo viene, ¿no? Y también la forma diseminada en pacientes severamente inmunodeprimidos, ¿no? Y luego, por supuesto, que también lo ha dicho antes Pato, la inoculación directa en la afectación de partes blandas, en la cirugía estética. Vamos a ver algún caso también. Y se desconoce si existe un periodo de latencia tras la infección. Como he dicho, no digo que sea completamente imposible. Es rara la transmisión persona a persona. Aunque, como decimos, ya que el domingo, se está empezando a dudar que pueda haber alguna transmisión activa, pero esto no es completamente claro. Como hemos dicho antes, existen más de 270 subespecies, porque ahora las clasifican en base, cuando tengas un 1% diferente de ARN, ya es suficiente para que te dé una especie, ¿no? En su mayoría es tratamiento, pero algo es importante en lo que vamos a ver ahora. No siempre que la aislemos, también lo dijo antes Pato, va a ser enfermedad. Vamos a ver ahora qué condiciones. La patogenia, aunque no se conoce con exactitud, se acepta que no existen formas latentes y que todos los casos son por progresión de una infección primaria. Pero aquí viene el concepto y la colonización, ¿de acuerdo? En personas que la vemos esporádicamente pero que apenas producen enfermedad. En cualquier caso, sí que son microorganismos generalmente poco agresivos y muchos de ellos con escasa capacidad de producir enfermedad en humanos. Por eso es por lo que las inmunodeficiencias favorecen el que se pueda producir. Los mecanismos de patogenicidad de la mayoría tienen una relación directa con su supervivencia, como hemos dicho antes, extrema en condiciones ambientales exageradas, ¿no? Además, forman, como hemos dicho, biofilm micobacterianos que les protegen y son además capaces de sobrevivir intracelularmente en las amebas y, por lo tanto, estas dos propiedades marcan a su vez su capacidad de producir infección en humanos. No voy a hablar de esto, lo he dicho antes el domingo, la prevalencia es estimada porque no son enfermedades de declaración obligatoria con gran variabilidad geográfica, pues por ejemplo yo en Canarias estoy hasta las cejas de Simiae y el Simiae saben que se parece mucho con el amarensis, que es el descrito en La Habana, en Cuba, ¿no? Y probablemente es por esa buena relación que siempre han tenido los canarios con los cubanos, ¿no? Y tanta migración, ¿no? Y el aumento importante en los últimos 20 años que ya hemos visto previamente. Importante, ¿cuál es el curso natural cuando nosotros tenemos? Miren, la enfermedad pulmonar, EP, por micobacteria no tuberculosis, progresa lento pero sustancialmente sin tratamiento, pero alrededor de la mitad de los casos, es una media. El riesgo que tenemos de que se desarrolle una enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas cuando hay un solo aislamiento en un cultivo es bajísimo, del 4 al 10%. Cuando tengo un solo aislamiento, aunque tenga bronquiectasias,
Lo más normal, si no hay más aislamientos, es que no vaya a progresar. Ahora, cuando tienes más de 2 aislamientos, la posibilidad de progresar de un 90 al 95%. Por eso, la ATS describe 2 o más aislamientos, como dijo antes Pato en su exposición, ¿vale? Al final, cuando hace seguimiento a 5 o 12 años, el 60% requiere tratamiento, pero el otro 40% no, y no van mal. Incluso algunos hacen conversiones bacteriológicas sin tratamiento, ¿no? Tiene una baja mortalidad, pero si la vas acumulando, a lo largo de los años podría llegar a un 25 o 40% y está en acceso. Por lo tanto, aquí es si de media un 60% van a progresar, un 40% no, ¿cuáles van a progresar? Esto es lo que nos falta, un marcador que nos diga cuáles no van a progresar. Porque estas son las fases evolutivas. Empezamos con un aislamiento puntual, que puede depender de factores ambientales. Luego lo que se llama una colonización transitoria, empiezas a verlo más. Luego la colonización persistente, aparece ya constantemente en los cultivos. Luego ya sí que hay una invasión tisular y lo que llegaría a ser la enfermedad pulmonar por bacterias no tuberculosas. E influyen muchos de los factores que ven ahí. Factores ambientales, de virulencia, alteraciones estructurales pulmonares, las lesiones seculares de la tuberculosis, las bronquiectasias, defectos genéticos, alteraciones inmunológicas, como también comentó Pato, y factores hormonales. Esto es lo importante. No tenemos marcadores que nos digan cuáles van a progresar. Y nos podemos arriesgar a estar tratando a algunos que no van a progresar con una quimioterapia de por lo menos un año. Esto es el gran reto que tenemos ahora mismo. Sí que sabemos que hay una serie de factores predisponentes para que puedan progresar. Primero, la edad. A más edad, mayor probabilidad. Si hay defectos genéticos, si hay enfermedad pulmonar estructural preexistente, si hay alteraciones inmunitarias, la desnutrición y un poquito más en los hombres que en las mujeres, aunque aparezcan más en mujeres. Esto es lo que sí que es importante. Miren ustedes, hay 3 conceptos que nos tienen que llevar claramente a que puede progresar. Primero, si hay baciloscopía positiva. Si hay baciloscopía positiva, supone una alta carga bacilar y ahí el bacilo no está para bailar reggaetón. No hay tantos que está para producir. ¿De acuerdo? Y segundo, cuando tenemos cavernas, el patrón hereditario. Eso es fundamental, ¿no? Y luego también es importante, cuanto más edad, mayor probabilidad. Pero 2 de ellas, recuerden, baciloscopía positiva y cavernas, eso va a progresar. Y eso es lo que hay que pensar, hay que tratar. ¿No? El diagnóstico, de una manera muy rápida, porque ya lo ha visto antes Pato, se basa en 3 grandes pilares: el clínico, el radiológico y el microbiológico. Deberían cumplirse los 3, pero a pesar de que se cumplan los 3, la decisión de tratar tiene que ser individualizada. Yo le digo a un señor, pues hace 3 semanas, una mujer de 85 años, con tos y expectoración crónica, pero no invalidante, lleva hace mucho tiempo, que está aislándose sistemáticamente sin IAE, ¿de acuerdo? Y que tiene, pues bueno, una bronquiectasia, pero está más o menos bien. Y aquí entra con 85 años, le meto 3 antibióticos un año, por así mirando. Y cumple los 3, ¿de acuerdo? El criterio clínico, bueno, aquí está la diapositiva, ya la he puesto antes, Pato, y el radiológico deben ir siempre, ¿no? ¿Vale? El clínico y el radiológico. La clínica, pues miren ustedes, es que depende de la localización, pero si es en el pulmón, es indistinguible de la tuberculosis. La tos y la expectoración prolongada, que puede darlo, ¿no? La exploración física y la analítica también son inespecíficas y es muy importante buscar esos factores de riesgo que hemos dicho nosotros antes. La clínica, la tos, la fiebre, la pérdida de peso, la hemoptisis, la disnea, todo también podría darse en fibrosis quística contaminada por otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que pensar que la clínica es muy anodina, pero hay que buscarla. Ya no me voy a meter más, bueno, sí lo voy a decir, con el síndrome de Windermere, porque cuando se describió este síndrome, que antes han hablado Domingo y Pato, se describió, se observa típicamente en mujeres blancas, ancianas, que sufren crónicamente el reflejo de la tos. Y bueno, en la descripción inicial, blancas, ancianas son mujeres que tienen más de 50 años. ¿De acuerdo? Y es por lo que decían las costumbres de taparse la tos para poderlo hacer, ¿no? Y ya no voy a decir más del abanico de Lady Windermere. Pero sí que es cierto que este concepto de Lady Windermere va asociado con enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas que van mejor, que no progresan tanto, ¿vale? Estos serían algunos datos de ese mismo de Lady Windermere.
Y aquí vemos, según las manifestaciones clínicas, las más frecuentes en el pulmón son amiocancles, cansacia, absceso xenófilo malmoense. Inusuales, anemia, simiae y todas las demás. Pero luego pueden ver que hay también afectación de piel y tejidos blandos. Fortuitum, el de arriba, marinum, que es el carcinoma de las piscinas. Esto se da en cuidadores de piel y factorías, y el úlcera, que también ha comentado antes Domingo, sobre la úlcera de Burgos. Y esto es un paciente, una paciente de América de aquí, de un país cercano, al que estamos ahora mismo, donde tras la cirugía estética, fíjense cómo quedó con Mycobacterium. Es más, en algunos, no voy a mencionar el país, de por aquí cerca ha habido, llegamos a tener hasta 15 casos en la misma clínica de cirugía estética. ¿Saben lo que se llama ahora? Que se llama el lipoturismo, no sé cómo le llaman, y es el turismo masivo, pues masivo no, pero está viendo de, por ejemplo, mujeres de Estados Unidos que vienen, o de Europa, a algunos países de nuestra región a hacerse cirugía estética porque les va un poquito mejor. La linfadenitis periférica por Mycobacterium tuberculosis, lo he dicho antes, en niños menores de 5 años, más del 50% pueden ir ahí. Y ha cambiado en los últimos años. La adenitis cervical en niños, la etiología principal hasta el año 80 era Mycobacterium scrofulaceum, el nombre de la escrófula que producen, ¿no? Pero ha cambiado, ¿por qué? Porque scrofulaceum sí lo mata la coloración y al Avium no. Y ahora ha ido cambiando, ahora lo tenemos más frecuente en el Avium. También hay cuadros de neumonitis por hipersensibilidad en trabajadores de automoción. Fundamentalmente, cuando tienen muchísima exposición, acaban haciendo una cosa parecida al pulmón del cuidador de aves, ¿vale? Este, por ejemplo, también se describió la neumonitis por hipersensibilidad por agua en bañeras de hidromasaje, donde se metían y ahí me encanta estar mal. Estás tú ahí metido y te estás llamando agua. Y a veces tanta exposición antigénica que hacen cuadros de neumonitis por hipersensibilidad. Esto también lo ha comentado antes Pato, cuando, por ejemplo, se describieron también algunos brotes, sobre todo en cirugía cardíaca, por Mycobacterium timaera, que ahora ya está metido dentro del complejo macro, ¿vale? Criterio radiológico. Bueno, en la radiografía de tórax podemos ver cavernas, infiltrados o nódulos únicos o múltiples, pero realmente, si de verdad queremos manejar bien a un paciente con una posibilidad de enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas, habría que hacerle un escáner, un CT, porque nos da mucho mejor información. Nos da la posibilidad de ver nódulos pequeños, las bronquiectasias y el famoso árbol en brote o árbol en gemación, como lo llaman ustedes en América Latina. ¿De acuerdo? Creo que lo conocen. El árbol en brote, ahí la tienen ustedes, parece un árbol que está brotando. Esto lo que denota es una afectación de pequeña vía aérea. Y cuando tenemos un cuadro crónico de meses, años y tiene una afectación de pequeña vía aérea, huele a micobacterias prácticamente seguro. Y en estas lesiones, como las que ven aquí, en el círculo, ahí la baciloscopía y el cultivo del punto van a ser negativos, la carga bacteriana es muy baja. Aquí tienes que llegar al diagnóstico con broncoescopia, lavado broncoalveolar y broncoaspirado, ¿vale? Enfermo que yo he venido, como fibrosis quística y en este caso concreto de un acceso también, ahí están viendo ustedes las lesiones típicas, la bronquiectasia, los micronódulos, el árbol de brote, y lo que les decía antes, podríamos en base a la radiología describir dos grandes grupos, el bronquiectásico nodular, ahí está metido el fenotipo Lady Winterberg, que ese habitualmente su progresión de enfermedad es mucho menor, pero además va a ir claramente mejor, porque son lesiones que están muy vascularizadas, luego los antibióticos llegan mejor, y van peor y además progresa más la enfermedad en el patrón fibrocapitario, porque suelen además tener baciloscopía positiva y tienen habitualmente el peor pronóstico. Esto es importante como concepto cuando lo tenemos en medicina. Aquí tienen los artículos que lo validan. Y luego el microbiológico, no voy a andar mucho, lo ha hablado también antes Pato, pero algo muy importante, la baciloscopía positiva puede ser por Mycobacterium tuberculosis. Por eso cuando tenemos pacientes que no van bien con el tratamiento de la tuberculosis, a ver si está metida ahí una Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Es importante. Y algo, dos apreciaciones que las han dicho antes ya Pato y Domingo. Primero, cuando tengo una baciloscopía positiva, recuerden, eso es muy alta carga bacteriana, eso va a haber que tratar. Eso va a progresar. Y segundo, cuando tengo baciloscopía positiva y un Ginester o una prueba molecular rápida negativa, eso es MNT. Son datos que me da la baciloscopía, ¿vale? Los cultivos, bueno, ya no voy a hablar, se está haciendo mucho por identificación, no me voy a meter mucho más en ello. Ahora tenemos el genotype, que es el que yo tengo, que va perfectamente. Y tan solo un poquito lo que ha comentado antes.
Criterio de enfermedad microbiológico. Tiene que ser en 2 o más muestras de punto. Una solo no. Porque recuerden, cuando es en una sola, la posibilidad de progresar es muy baja. ¿De acuerdo? Salvo que sea una muestra obtenida por broncoscopia, lavado bucal oral, broncoaspirado o de biopsia. Recuerden, criterio microbiológico. Tenemos el clínico, el radiológico y el microbiológico. 2 o más puntos, o si es una muestra, tiene que ser broncoaspirado, lavado bucal oral o biopsia. ¿Vale? Bueno, y también lo he comentado antes, pero lo resalto, Pato. En la micobacteria de crecimiento rápido hay que hacer el test de sensibilidad a los antibióticos comunes, porque más o menos se correlacionan, pero no tanto. Pero hay que guiarnos por ello. Pero cuidado con las de crecimiento lento. Que yo, por ejemplo, incluso en España lo envían al laboratorio de referencia nacional y le mete 20 antibióticos a todo resistente. Y habitualmente, ¿saben a quién nos da el avión sensible? A los macrólidos, a cicloserina y a la tiosemicarbazona, el medicamento, el TB1 que utilizamos. O sea, no lo hagan. Tan solo hay que hacerlo a los macrólidos y a micacina, que son las únicas que se reproducen. Y también Kansasi puede que la rifampicina te lo pueda creer, ¿vale? Y además, en los test de sensibilidad es muy importante que nos digan la CMI, la concentración mínima inhibitoria. Porque muchas veces, aunque tenga resistencia, pero la CMI no es muy elevada, el antibiótico va a trabajar mejor que si la CMI es muy elevada. ¿De acuerdo? Un poquito, porque vamos a tener que componerlo todo. Y luego ya, como hemos dicho antes, hay técnicas que nos empiezan a hablar de genes que se involucran en la resistencia, como por ejemplo el RPO beta en rifampicina, aquí también sobre todo el ERM, que lo han comentado antes, tanto Pato como Domingo. Bien, aquí podríamos tenerlo. Y aquí viene claramente, lo que estoy viendo es colonización, es infección que va a progresar, es enfermedad. De momento, seguimos llevándonos por los criterios de la ATS, ¿de acuerdo? Que para mí me parecen muy buenos, esto, menos mal que los pusieron encima. Criterio, tiene que tener los 3 criterios. Criterio clínico, aunque sea específico. Criterio radiológico, bien árbol en brote, bien bronquiectasia, bien cavernas, bien infiltrados, ¿de acuerdo? Y criterio microbiológico, repito, 2 o más puntos, o si es una muestra que sea de broncoaspirado, lavado bucal oral o biopsia. Eso serían los 3 criterios, pero a pesar de ello, decisión individualizada del tratamiento, ¿de acuerdo? En cada uno de ellos. Y paso por la última parte, que sería el tratamiento. Bien, en el tratamiento de las enfermedades por micobacterias. Esto es así, es complejo y la decisión de tratar no es fácil, lo hemos visto. Exige periodos de tiempo muy prolongados, al menos hasta 12 meses después de negativizar los cultivos. Son bastante resistentes a los antibióticos. Piracinamida no es nada útil e isomiazida tan solo trabaja bien en Kansasi. Rifampicina y etambutol son los más válidos, pero hay una excelente actividad de los macrólidos y de muchos fármacos que utilizamos en la MDR, como clofazimina, linezolid, ciclosatina, los carbaperémicos, los trimoxazol. Al final, los esquemas se basan en las opiniones de expertos. Si ustedes quieren diseñar un esquema adaptado a cada mitobacteria, le vuelvo a decir lo mismo. Como no lo simplifiquemos, hay que tomarte un antidepresivo o por lo menos un ansiolítico, porque no hay manera. Y vamos a tratar de simplificarlo. Primero, hay que hacer una valoración individualizada, juzgando los riesgos y los beneficios. Recuerden la mujer de 83 años que tuve el otro hace 2 semanas, ¿no? Datos de gravedad inicial. Esta mujer tiene una tos, pero la tía va teniendo 3 o 4 años, no ha empeorado, ¿no? Ni ha progresado. Comorbilidades, datos microbiológicos, clínicos y radiológicos y otros factores. Porque al final, en los datos microbiológicos no es lo mismo tener, no sé, pues una micobacteria o un fortuitum que tener, por ejemplo, un acceso. ¿De acuerdo? Algunos de ellos. Si hay vaciloscopía positiva, en los clínicos la edad, sobre todo a mayor edad, en los criterios radiológicos la cavitación y datos de progresión si hacemos seguimiento de los escáneres fundamentalmente, y también otros factores, sobre todo si están pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Yo tengo algunos trasplantados que me vienen de junto con una micobacteria y aunque no tengan todos los criterios, tiendo a tratarles, porque van a ir mal, por esa casualidad, ¿no? Causas de enfermedad muy a menudo: Kansasi, malmoense, avium, marino, Chugai, úlceran, abscesus y genavense. Pero cuando tienes un gordonae, prácticamente es un contaminante, o un emermatis, o un peregrino. Eso casi no hay que darle importancia, salvo raras excepciones, ¿no? Y luego Chelonei, Fortuito, Electroflazo, Michenopi, mitad y mitad. Pero un poquito que tengamos claro que las que ponen muy a menudo, estas tienen mayor probabilidad de progresar, ¿vale?
Pero como digo, la decisión de tratar tiene que estar influenciada por la gravedad de la enfermedad que esté produciendo, por las comorbilidades y también los objetivos que quiero con el tratamiento. Por ejemplo, en accesos me encantaría erradicarlo, pero yo ya desde que salgo sé que no lo voy a erradicar. Pongo siempre un ejemplo. Hay veces que yo tengo accesos donde cumple todos los criterios de curación. Suspendo el tratamiento y en el informe pongo enfermedad pulmonar por micobacterias en accesos curada en la actualidad. ¿Y sabes por qué lo pongo? Para darme ánimos, porque ni yo me lo creo. Pero me da mucho miedo. Y la sigo muy de cerca, ¿de acuerdo? Luego suelen pedir muchas veces un requerimiento de los síntomas, un seguimiento para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Para valorar. Y ya vamos con el tratamiento. Cuando vamos para el tratamiento, en modelos muy simplistas, tendríamos que darnos cuenta de las dos grandes diferencias. ¿Recuerdan por lo que empezamos? Sigue siendo válido. Crecimiento rápido y crecimiento lento. En el crecimiento rápido, cuando está en pulmón, lo he dicho antes, Pato, el 80% es acceso. Crecimiento rápido en pulmón, si no es acceso, te ha tocado la lotería, ¿de acuerdo? Y la de crecimiento lento, más. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, un poquito tan solo hablar de esta micobacteria que es con diferencia el mayor quebradero de cabeza. Cuando el laboratorio me llama y me dice que tiene un acceso, ya me empiezan a salir caras. Además, esa paciente se va a quedar contigo hasta que te jubiles. Bien, con diferencia la más difícil de tratar. Se considera prácticamente incurable. Como hemos dicho antes, el 80 al 85% del crecimiento rápido son accesos. Es bastante virulenta. Rara vez que tú tengas un acceso no la vas a rectificar. ¿De acuerdo? Eso de contaminación, yo, aunque lo digan, no me lo creo tampoco. En la experiencia. Son muy resistentes a los antibióticos, suelen, salvo por ejemplo, Poleti, que es naturalmente resistente a los macrólidos, pero accesos, así lo que tú has dicho, especial al GNRM, hoy día te da sensible dentro de 15 días está resistente. Es en accesos. El único que va mejor. Es una suerte cuando tienes un acceso que son más sensibles, porque ese suele ser bastante más sensible, ¿no? Al final hay que hacer un tratamiento muy agresivo si queremos erradicarla. Y en base a las recomendaciones internacionales, lo ideal sería dar una fase intensiva de 3 o 4 semanas, que estoy de acuerdo con Pato, si la prolongamos a 6 u 8, ¿de acuerdo? Con 2 medicamentos intravenosos. Uno de ellos casi siempre va a ser la amicacina y el segundo puede ser meropenem o imipenem. A veces la cefoxitima va bien, le da sensible, ¿de acuerdo? Eso durante 3 o 4 semanas o alguna más. Y luego una nebulizada, que debería ser, si es posible, la amicacina nebulizada, con nebulizador de alto flujo, para que entre para adentro. Y 3 orales, todo desde un inicio. Y los 3 orales, bueno, si puede ser, si por ejemplo un basiliense te vas con un macrólido. Y luego tendría linezolid, ¿no? Si flosatino, habitualmente vas con ello y un tercero. Y al final de los 4 o 6 semanas, quitamos las 2 medicaciones intravenosas, amicacina y meropenem, y seguimos con los demás, incluido con los nebulizadores. La mejor manera de intentar tener un poco de éxito, ¿vale? Luego, las de que son de crecimiento rápido, pero no son accesos, ahí juegas con ventaja, porque casi siempre los macrólidos y las fluoroquinolonas trabajan muy bien. ¿De acuerdo? Aquí valdría con 3 o 4 antibióticos, hay que ir a por 5, y siempre miren ustedes, cirugía, lo que ha dicho antes Pato, sobre todo si tienen lesiones localizadas en accesos. ¿Vale? Estamos terminando, queda 1 minuto o 2 nada más. Vamos a hablar de crecimiento lento, ¿de acuerdo? Es cierto que tienen pequeñas variedades a la hora de tratarlas, pero ahora mismo, si todas las de crecimiento lento yo le doy hasta 12 meses después de negativizar el cultivo, acitromicina, rifamicina y etambutol, el 90-95% va bien. Luego, yo muchas veces, como digo, hombre, si me das los 8 apellidos vascos, pues estupendo, ¿de acuerdo? Pero muchas veces con que me digas que es una micobacteria de crecimiento lento, a mí me pasa alguna vez que me digan, no, mira, que no es un simia y que al final es un malmoense, bueno, si me da lo mismo. Esto es importante, esto es simplificar. Las micobacterias de crecimiento lento pueden ir muy bien con acitromicina, rifamicina y etambutol. Además, no hay ni que ingresarlas, porque el problema más o menos bien. Cuidado con los macrólidos y la intolerancia digestiva, ¿no? Y luego hay una serie de fármacos que también van muy bien. Que en el paciente que se te complica puedes utilizar sobre todo las quinolonas, la rifabutina, la clofazimina, que va estupendamente. Y algo que no he dicho en el anterior. ¿Saben un medicamento que va estupendo para todas? La bedaquilina. ¿Le suena de algo la bedaquilina? Pues va estupendamente. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, para terminar,
Hay más de 60 que sabemos que causan enfermedades humanas. Ha habido un aumento claro de la incidencia en los últimos años, ligado a inmunodeficiencias, a fibrosis quística y sobre todo a enfermedades pulmonares crónicas con bronquiectasias, ¿no? Tienen muy diferente virulencia, recuerden acceso, creo que las demás, luego el MAC hay un poquito menos y luego otras que no tanto. Diferente presentación clínica, susceptibilidad a antibióticos y respuesta al tratamiento. La identificación de la especie es compleja y lenta, salvo las técnicas moleculares de PCR que deberían ser las ideales, ¿vale? El concepto colonización versus enfermedad, seguimos los criterios de la ATS, de la American Thoracic Society. Recuerden, criterio clínico, radiológico y microbiológico con 2 o más puntos. Pero a pesar de eso, hay que individualizar cada paciente. ¿De acuerdo? Para un adecuado manejo clínico, todavía sigue siendo válido lo que decía Ranion, las que crecen en más de 7 días y en menos de 7 días. Para las que crecen en más de 7 días, podemos ir de entrada con el paquete acitromicina, rifampicina y etambutol hasta 12 meses después de negativizar los cultivos. Para las crecedoras rápidas que no son abscesos, de acuerdo, 2 o 3 antibióticos seleccionados por el test de sensibilidad a fármacos y valorar cirugía y un manejo clínico individualizado y agresivo para abscesos. Y algo importante para los países que tienen trasplante. Me enfado mucho cuando ponen la enfermedad pulmonar por Mycobacterium abscesus como una contraindicación absoluta para el trasplante. No debe ser así. Van un poquito peor, pero no hay que quitarles el concepto, ¿vale? Bueno, muchas gracias.